Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. ¿Alguien gusta hacerla, por favor? Una oración. Yo, profesor, Adelante. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, amorosísimo, Señor Jesucristo, en esta noche te agradezco por habernos dado la oportunidad de dialogar nuevamente contigo, Señor, y aprender de tu santísima palabra. Dirígenos siempre, Señor, y danos una mente clara y un corazón abierto para siempre amarte y glorificarte cada día, Señor. Que tu vida, que nuestra vida sea un jardín de oportunidades para ser feliz cada día. Que en tus que en nuestras primaveras sean amarte de la alegría y que tus inviernos sean amigos de sabiduría para todos nosotros. Madrecita María, hoy que iniciamos este mes dedicado a ti, nos ponemos en tus manos, Madre Santa, para que tú también siempre nos acompañes y nos enseñes de toda esa paciencia, de ese amor y de esa sabiduría que tú tienes. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente apartado y vamos a hablar del purgatorio. Tomamos nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030. Aparte de que en el Magisterio de la Iglesia Católica, en el Catecismo, se nos habla profundamente del purgatorio. Todo lo que la Iglesia nos enseña y nos revela está apoyado también en la vida de muchos santos, en sus experiencias místicas, espirituales que Dios les permitió tener. Por ejemplo, el Padre Pío, él, por gracia de Dios, tenía la oportunidad de visitar el purgatorio y de dialogar con las almas que estaban ahí para conocer sus sufrimientos, sus tormentos y todo el proceso que tenían que pasar de purificación. Por eso él siempre invitaba a su pueblo a orar por las almas del purgatorio. Incluso él tenía la, la gracia del Espíritu Santo de hacer que sus hijos espirituales fueran con él al purgatorio, tuvieran este arrebato espiritual para conocer el purgatorio. A veces llegaban personas y le decían, Padre Pío, hace 2 días, 3 días falleció mi tío, este familiar, y no sé dónde está. Y el Padre Pío le decía, sí, yo sí sé dónde está. De hecho, vengo de platicar con él. Y colocaba su brazo sobre ellos para consolarlos, para fortalecerlos, pero también de esa manera, espiritualmente,
él los llevaba al purgatorio para que su hijo espiritual tuviera la oportunidad de dialogar con su familiar. Y es ahí en el purgatorio donde el familiar le pedía que hiciera alguna misión en la tierra para ayudarle a salir del purgatorio, ya sea ayudar a tal persona, pedirle perdón, algo que él dejó pendiente y que lo tenía pues por mucho tiempo en el purgatorio. Esa era la experiencia del Padre Pío. También Luisa Picarreta, aquí en la imagen, ella constantemente, también Dios le permitía ir al purgatorio, a dialogar con las almas, a conocer sus sufrimientos, sus tormentos. Y también Luisa Picarreta acompañaba a la Virgen María. Cuando Luisa Picarreta iba al purgatorio, ella primero iba en el trayecto con Jesús, pero cuando llegaban al purgatorio, Jesús desaparecía. Luisa Picarreta no entendía por qué. Cuando ya estaban en el purgatorio, Jesús desaparecía y la Virgen María ocupaba su lugar para llegar al purgatorio. Ahorita en la clase vamos a ver por qué Jesús desaparecía y, se, y la acompañaba ya al purgatorio la Virgen María. Ahorita vamos a ver por qué. Pero son ejemplo de dos personas que vivieron en santidad y que tuvieron esta experiencia y que con su aporte, con lo que Dios les reveló a ellos, el magisterio de la iglesia se va enriqueciendo para darnos una idea más completa, más plena del purgatorio. Bueno, vamos al numeral 1030. El título dice La purificación final o purgatorio. Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, el alma en el purgatorio, a través de las llamas, a través del fuego del amor de Dios, van purificándose, van reparando todo lo que aquí no pudieron hacer, todo lo que aquí no alcanzaron a reparar, a perdonar o a pedir perdón. Lo tienen que hacer ahí para entrar limpios y santos en el cielo. Todos los que están en el cielo son santos, aunque no los veamos en un altar, en una imagen, todos son santos al estar en el cielo. Numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Bueno, ¿qué es un concilio? Es una asamblea, una reunión convocada por el Santo Padre, a donde asisten todos los cardenales del mundo y todos los señores obispos, para dialogar y aclarar puntos del magisterio y también para solucionar y erradicar las herejías, los pensamientos contrarios y erróneos sobre la fe. Y también para dejar muy claros algunos puntos ante la iglesia que no se pueden mover, que no están puestos a opinión pública, que no es de a ver qué piensas tú y lo que pienses está bien.
La iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica. Y lo que habla en el magisterio, lo que habla en el Santo Padre, eso es la verdad, revelada por Dios. Como por ejemplo en el año 400 en el concilio de Elvira, así se le llama los concilios tienen el nombre por las comunidades donde se desarrollan. En una comunidad que se llamaba Elvira, hubo un concilio en el año 400 y ahí la Iglesia Católica se dio cuenta de muchos conflictos que había, porque en la antigüedad los sacerdotes, los obispos, los diáconos eran casados. Y de hecho San Pablo menciona eso en sus cartas, que el obispo sea casado una sola vez, que el diácono también y el presbítero, el sacerdote. Pero en el año 400 la iglesia vio mucho conflicto en esa parte, porque cuando moría el sacerdote o el obispo, pues la familia iba a reclamar todo. Y decía, no, pues es que pues era mi esposo y todo es mío. Pues sí, pero su esposo era de la iglesia. Su vida estaba consagrada para la iglesia. Y era mucho conflicto, sobre todo por las cosas materiales. Entonces la iglesia dijo, a ver, vamos a reunirnos y a partir de ahora en adelante, quien elija y quien se sienta llamado a la vocación sacerdotal va a vivir el celibato, la castidad, va a vivir de forma virginal. Y ahí muchos obispos le dijeron al Santo Padre, se le pusieron al tú por tú y le decían, pero ¿cómo es posible que los apóstoles eran casados y tenían esposa? ¿Cómo ya no vamos a tener esposa? Y los que vengan, pues tampoco. Y el Santo Padre les dijo con mucha claridad y con mucha firmeza, nosotros no estamos siguiendo a los apóstoles, estamos siguiendo a Jesús. Y Jesús fue célibe, casto, virgen, y quien lo quiera seguir en el sacerdocio tiene que vivir la castidad. Y esto no está de opiniones, es magisterio. Y desde el año 400 hasta el día de hoy, así se vive en la iglesia el sacerdocio ministerial. Castidad y obediencia. Por este concilio. Los concilios son para eso, para aclarar puntos y para dejar con mucha firmeza la enseñanza de la iglesia. Igual aquí, todo esto que vamos a leer, aunque sea muy breve, es producto de dos concilios, de debates y de reflexiones, meditaciones, momentos de oración, muchísima oración. Y es lo que la iglesia ha determinado para enseñarnos, porque esto es lo que Dios nos ha revelado. Bueno, así de grande y de importante es un concilio en la iglesia católica. Continúo. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, habla de un fuego purificador. No es un fuego de condena, un fuego que purifica. Es decir, las almas en este estado de purificación están muy conscientes de sus culpas, de su pecado, de su miseria, de sus errores. No están buscando culpables, no están justificándose, saben lo que hicieron. Por esta razón, como están en este fuego purificador, por esta razón, Jesús no se presenta en el purgatorio, solamente la Virgen María. La Virgen María cada sábado lleva al purgatorio las oraciones, los sacrificios,
las eucaristías, las confesiones, las comuniones, los momentos de trabajo, sacrificios, lecturas bíblicas, obras de caridad, de misericordia, todo, absolutamente todo lo que hemos ofrecido por las almas del purgatorio. Y la Virgen María lo lleva y lo reparte entre las almas. Y ver a la Virgen María para las almas del purgatorio es un momento de consuelo, de felicidad, de regocijo, un momento en el que se calma su sed, un momento en el que se sienten ya más cerca de la gloria, del cielo. La Virgen María es el consuelo de las almas del purgatorio, es su deleite, añoran verla, porque verla es sinónimo de descanso, de alivio para ellos. Por eso, todo lo que hacemos, absolutamente todo, tenemos que ofrecerlo por las almas del purgatorio. Ahorita las almas del purgatorio están felices, dichosas, diciendo: "Va, por fin alguien está hablando de nosotros". Eso para ellos es un alivio, es un descanso. Todo lo que hagan, todo, no nada más ir a misa, no nada más comulgar, no nada más el rosario, hacer la comida, ir a la escuela, ir al trabajo, leer vidas de santos, leer la Biblia, estar en nuestra clase de Biblia, leer el catecismo, todo, absolutamente todo, ofrécelo por las almas del purgatorio. Todo eso queda en las manos de la Virgen María y ella lo reparte entre las almas. Nada se pierde, todo lo podemos ofrecer, todo. No desperdicien momentos del día sin ofrecer. No desperdicien sus horas de trabajo, sus sacrificios, su cansancio, todo ofrézcanlo, porque las almas del purgatorio ya no pueden orar. Perdón, es que me falló el internet, quizá ver por qué. ¿Ya se ve la pantalla? Ya, profe. Bueno, Sí se ve la pantalla, profesor. gracias. ¿Qué fue lo último que escucharon? Las almas del purgatorio ya no Que todo todo lo lo que que ofrezcamos, ofrece. nada se pierde, todo se aprovecha por las ánimas del purgatorio. Sí, muy bien. Sí. Ya no- Todo, todo se aprovecha para las almas. Ujú. Nuestro cansancio, sacrificios, meditaciones, lecturas, las sesiones de catequesis que preparamos, todo, ofrecerlo por las almas del purgatorio. En las almas del purgatorio ya no pueden orar por sí mismas, por eso anhelan, desean, añoran nuestra oración. Nosotros podemos pedir por nosotros mismos y por ellos también. Ellos desde el purgatorio pueden orar por nosotros, quienes en el purgatorio están purificándose de haber guardado odio o rencor en su corazón, están orando por sus enemigos, por los que los dañaron, por esas personas a las que odiaron aquí en la tierra. Ellos sí pueden orar, pero la oración es por la otra persona. Eso les está reparando a ellos. Eso los está también purificando. Por eso ellos todo el tiempo desean nuestras oraciones y sacrificios. Y Jesús no se puede presentar en el purgatorio, porque ellos, al estar en este estado
de purificación, al estar muy conscientes de sus culpas, de su miseria. Si Jesús se presenta en el purgatorio, sería un tormento muy grande para las almas. En vez de ser un alivio, sería un tormento para ellos, porque están muy conscientes de su miseria. Les duele ver a Jesús y ver también su miseria, su pecado, sus errores, todo lo que los hizo estar en el purgatorio. Por eso Jesús no se presenta, solamente la Virgen María, para llevarles consuelo. Cuando Luisa Picarreta acompañaba a Jesús en un primer momento al purgatorio y ya después Jesús desaparecía, cuando volví a verlo, Jesús estaba llorando y Luisa Picarreta en una ocasión le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? Y Jesús le dijo, lloro por mis hijos que están en el purgatorio, porque quisiera abrazarlos, quisiera estar con ellos, quisiera limpiar sus lágrimas. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y yo quisiéramos ya volcarnos sobre ellos con ternura, con amor, pero no podemos. Mi sufrimiento es también el de ellos. Las almas que están en el purgatorio sufren y Jesús también sufre por ellas, hasta el momento en el que se repare hasta la última falta que se cometió. Porque es ahí donde también tiene lugar la justicia de Dios. Y en justicia, todo lo que se hizo mal, todo lo que no se hizo con amor, se tiene que reparar para entrar al cielo. Por eso hay que hacer todo con y por amor, desde ahorita. Continúo aquí en la lectura. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Vamos al siguiente numeral, al 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Bueno, aquí el catecismo nos pone un ejemplo bíblico de Judas Macabeo. Para entender a Judas Macabeo y este ejemplo más profundamente que nos menciona el catecismo, hay que ver el contexto de este episodio. Bueno, en la antigüedad, en la historia de la salvación, hay una etapa del pueblo de Israel que se llama judaísmo. En esta etapa de la historia del judaísmo, el imperio que gobernaba sobre Israel y sobre muchísimas regiones, porque fue uno de los imperios más poderosos, todo esto era del imperio. Y el emperador Alejandro Magno era quien estaba al frente de todo este territorio.
Conforme se fue extendiendo el imperio romano, ya era imposible para Alejandro Magno poder estar al pendiente de cada región y los problemas y conflictos. Ya no podía. Entonces él decidió colocar a tres reyes para que le ayudaran a gobernar todas las regiones. Y uno de los reyes se llamaba Antíoco IV Epifanes, que le tocó gobernar esta región de Tierra Santa, Judea, Siria, una parte de Arabia, Mesopotamia, Tierra Santa. Y los otros dos reyes estaban en otros lados. El rey Antíoco IV Epifanes, cuando él toma el poder de toda esta región, a él no le importaba nada. Era una persona muy sanguinaria, muy egoísta, muy soberbia. Él era colaborador de Alejandro Magno, pero cuando lo nombran rey, se le sube y dice, yo aquí voy a hacer lo que quiero y yo aquí soy el rey. Y empezó a atacar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Empezó a atacar su fe, empezó a atacar al Dios de Israel, a ofenderlo. Empezó a destruir el templo de Jerusalén. Empezó a matar a los judíos. Era muy sanguinario. Y dijo, bueno, aquí ustedes adoran al Dios de Israel. Bueno, lo adoraban, porque ya no. De ahora en adelante se va a adorar a todos los dioses de Roma. Artemisa, Dionisio, Apolo, y él profanó el templo de Jerusalén. Sacó las cosas valiosas del templo, se las robó, hizo lo que quiso con el templo de Jerusalén. Entonces eso provocó un profundo dolor en el pueblo y dijeron, pues tenemos que hacer algo. ¿Cómo nos vamos a quedar así con los brazos cruzados, viendo cómo profanan el templo y se burlan y nos matan? Tenemos que hacer algo. Y el rey Antíoco IV Epífanes, él seguía avanzando, él dijo, a mí no me importa nada, yo sigo profanando el templo, a mí eso no me importa. Y en el templo de Jerusalén, él hizo, ya para él era un lugar de, como un circo, como un teatro, había carreras de caballos, y puso ahí el gimnasio en el templo de Jerusalén, pues vénganse aquí a entrenar, vénganse aquí a divertir, va a haber luchas, de todo, como si fuera un estadio, el templo de Jerusalén. Esto provocó que el pueblo de Israel, pues, dijera, tenemos que contrarrestar todo esto que está haciendo el rey. Y había un sacerdote que se llamaba Matatías, y este sacerdote organizó al pueblo, a los jóvenes, y les dijo, muchachos, pues para qué les cuento, ustedes mismos están viendo todo lo que estamos sufriendo a manos del rey, burlas, rechazo, muerte, la gente está atemorizada, tenemos que levantarnos para defender nuestra fe, para defender el templo. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro y ahorita volvemos para continuar.